Muy buenas tardes, profesora y compañeros. En esta oportunidad vengo a presentarles un tema muy importante que es acerca de la etnicidad y el mestizaje. ¿Qué es la etnicidad? Para entender la etnicidad, debemos saber que, a diferencia de la raza, etnicidad es un concepto de un uso más reciente y de menor carga valórica, puesto que etnicidad proviene del concepto griego etnos, que significa pueblo o nación. Y justamente su uso generalizado de este término ha emergido precisamente como reemplazo de la desprestigiada palabra que todos ya conocemos, que es raza. Pero no es solo un concepto ni un sinónimo, porque mientras raza se refiere a características más fenotípicas, etnicidad se refiere en sí a cultura, y específicamente a las diferencias culturales que existen. Smith señala que existían al menos tres corrientes que hablan acerca del concepto de etnicidad. La primera nos dice que es una cualidad primordial, puesto que existe de forma natural desde siempre y que es una de las cualidades dadas de la existencia humana. La otra corriente, que es un poco más opuesta a esta visión esencialista, considera que la etnicidad viene a ser situacional. ¿Por qué? Porque la pertenencia a un grupo étnico es una cuestión en sí ya de actitud, percepción, sentimientos, en el que el sujeto se encuentra a medida que va cambiando las situaciones en las que él se encuentra. También van a cambiar la identificación que él tenga de su grupo, por lo que irán variando conforme pase el tiempo y así las situaciones cambien. El tercer enfoque que tenemos es que es un conjunto de atributos históricos y socioculturales. Según esta definición, nos trata de decir que etnicidad viene a ser un grupo étnico o un tipo de colectividad cultural en el que se hace hincapié en el papel de los mitos, ya sean de linaje y de los recuerdos históricos, y que es conocida por uno o varios rasgos culturales diferenciadores. A modo así de resumen del concepto de etnicidad, rescatando los tres ya corrientes de su concepto, podemos simplemente decir de que etnicidad vienen a ser las prácticas culturales y las perspectivas que se distinguen a una comunidad dada de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos como culturalmente diferentes de otros agrupamientos de una sociedad y son percibidos por los demás de igual manera. Con diferencias culturales yo me refiero a de que obviamente las culturas que existen no van a tener o no van a hablar, mejor dicho, la misma lengua, no van a tener la misma historia, al igual que no van a compartir la misma religión, por lo que cada cultura es especial porque se expresa de una manera diferente, ya sea en sus formas de vestirse o adornarse. La identidad étnica. Justamente hablando del concepto de la identidad étnica, tiene una mayor profundidad y una estabilidad que la identidad racial, pues no se sustenta solo ya sea en las características fenotípicas y sus significaciones, sino que la identidad étnica se relaciona con un conjunto de atributos que una sociedad o comunidad étnica comparte, de manera colectiva y de una generación a otra. Smith señala que entre esos atributos se encuentran el gentilicio, un mito de origen común o una asociación con una patria específica. En sí, el sentido de pertenencia y construcción de un nosotros más fuerte son el conjunto de las marcas visibles y objetivas con que se intenta definir esta identidad. Son en definitiva los propios sujetos y grupos humanos, es decir, las propias culturas, los que se establecen las medidas y las extensiones, sobre todo acerca de su movilidad, de su frontera identitaria. Aquí les muestro un mapa de los estudios genéticos, que habla acerca
de la contribución de los diferentes orígenes en la población peruana y de los individuos peruanos. A grandes rasgos, podemos observar cómo la mixtura peruana se caracteriza por un aporte inca más amplio y predominante, según todas las tablas, seguido de un aporte europeo secundario, al igual que los estudios científicos se hacen para determinar el perfil genético del peruano, mostrándonos los siguientes resultados adjuntados en esta tabla. Como ustedes pueden observar, en el año 2000, debido al gran impacto de migraciones, poseemos genes o al menos extranjeros migratorios que vinieron de Europa y África. Obviamente ya he mencionado que somos un 73% indígena. Pasémonos directamente hacia el año 2014, en donde vemos también, ¿no?, un alto porcentaje de origen europeo. Y ahora nos damos con la sorpresa de que en el 2015 se ha descubierto que poseemos, ¿no?, de asiático, africano, entre 2,5% y 3,2%. Esto nos da a entender de que a lo largo de la historia en el Perú, nos tomamos con la sorpresa de que el Perú viene a ser pluricultural, porque es una mezcla de diferentes razas, de diferentes genes que dan origen al peruano de hoy en día. Otro también podemos visualizar en el Diario de la República en el año 2016, que demuestran que somos más indígena, ¿no? 60%, que es lo que califica al Perú de hoy en día. Y al igual que podemos ver en el año 2019, al menos hasta la fecha actual, bueno, 2019 lo más avanzado que se ha encontrado, que nos quedamos en conclusión con un 71% indígena, 24% europeo, al igual que casi un 5% africano. Como pueden apreciar en esta imagen, ustedes pueden ver y ser capaces de apreciar lo gran diverso que es el Perú, tanto en las etnias que podemos apreciar, las diferentes tonalidades de piel, es decir, las diferentes culturas, la diversidad cultural que existe en el Perú, ya que todos nacemos diferentes, con genes de cada uno, siquiera un poco, ¿no? Y justamente esto es lo que hace tener del Perú un gran orgullo. ¿Por qué? Porque somos capaces de al menos albergar, ¿no?, a grandes poblaciones indígenas, a grandes culturas, al menos tratar de mantenerlas a lo largo de los años que ha habido, ya sean las invasiones, los españoles, pero aún quedan estas culturas que podemos rescatar y apreciar, ¿no?, sus formas de vestir, sus formas de actuar, las cualidades que ellas presentan, y aprender más acerca de nuestra historia, la historia del Perú, la historia de nosotros mismos. A lo modo que estamos tocando el tema de etnicidad, que en sí hablamos de las etnias que tenemos hoy, hay que recalcar, ¿no?, que el Perú es un país de gran diversidad étnica, racial y cultural. Además, se estima que un 40% de nuestra población peruana se identifica como descendiente de algunos de estos pueblos nativos que son de los Andes o de la Amazonía, y un 15,6% tiene una lengua materna diferente al castellano. Además, una población afrodescendiente, producto de la esclavitud, y también tenemos una población descendiente ya sean de los chinos y japoneses, quienes fueron traídos al país para trabajar en las haciendas y ferrocarriles de antaño. Y aunque lamentablemente nuestro legado histórico y diversidad cultural, como lo mencioné antes, llegan a ser fuentes de orgullo y atractivos turísticos, los peruanos indígenas en particular han sido los más explotados en nuestra sociedad, y estas personas fueron negados de sus derechos civiles fundamentales hasta fines del siglo XX. En esta ocasión vengo a mostrarles algunos ejemplos de pueblos indígenas, pues hasta la fecha se tiene información de 55 pueblos indígenas en todo el Perú, siendo 51 de la Amazonía y 4 de los Andes. En este caso voy a presentarles el pueblo de Muruy Muinani. Originalmente son asentados en la actual Colombia, pero después del conflicto y con la caída del Imperio Cauchero, esta población indígena
esclavizada se dispersó y los que vivían en el Perú establecieron unas comunidades mucho más progresivas y abundantes. Tradicionalmente, este pueblo practica una agricultura de roza y quema, también la caza y la pesca, debido a que sus asentamientos suelen estar ubicados a las orillas de los ríos. Los Muro y Muinani son uno de los pocos pueblos indígenas que conocen la técnica para eliminar el veneno de la yuca amarga, ya sea empleando diferentes procedimientos de prensa para eliminar las toxinas y con ello consumirlo para su dieta alimenticia. En el siguiente pueblo muestro a los Capanagua. Justamente en esta comunidad, un hombre destacaba como líder Capanagua para ser un buen cazador, o también reconocido por la habilidad de organizar adecuadamente a la comunidad. De acuerdo con la tradición Capanagua, ellos consideran al mundo espiritual una amenaza real y constante, puesto que los chamanes eran los indicados para intentar luchar contra esas influencias malignas. Esta comunidad construye sus casas sin paredes, salvo por el cuarto donde duerme la familia, y usan hojas de palmera para los techos. Por último les voy a mostrar al pueblo Cucama Cucamiria. Ya sea por su prolongada interrelación con un ecosistema de tierras de inundación y su gran adaptación a este, los Cucama Cucamiria han desarrollado ya sea distintos instrumentos y técnicas para la pesca que hoy son considerados un patrimonio cultural. La organización tradicional de este grupo es por parentesco de vía paterna, los llamados sangres, en donde se transmiten apellidos que corresponden a nombres de plantas y animales. Ellos resaltan la figura del héroe mítico Iniyara, que significa literalmente nuestro dueño. Este héroe es representado como un gran pescador que va recorriendo ríos y lagunas en una canoa o balsa. ¿Se está perdiendo la cultura indígena? Pues lamentablemente más de 1 millón de peruanos han sufrido discriminación y además el 81% de los encuestados indican que la discriminación ocurre casi todo el tiempo y nadie hace nada. También el 79% de la población dice que el Perú llega a ser un país muy racista. Y algunos casos que vemos a menudo es que se detectan discriminación sexual y racial en los mercados laborales de Lima, puesto que la presencia de discriminación, ya sea en los términos de raza y género, puesto que los hombres son preferidos antes que las mujeres, y todavía peor en la primera etapa de acceso al empleo, en las que son las llamadas entrevistas, puesto generalmente la persona que ve a un indígena o a una persona que no pertenece a la sociedad en sí, pues presenta cierto miedo o desconfianza, por lo que simplemente los botan y los echan y pasan al siguiente. Las brechas étnicas y de sexo en el acceso de educación básica y superior en el Perú encuentran que en términos de concluir ya sea la educación secundaria y de matrícula en educación superior, aún prevalecen esas brechas étnicas, puesto que los blancos y los mestizos tienen mejores resultados que los amazónicos, ya sean los quechuas y los aymaras, y también creen que estas personas no serán capaces de sustentar en el apoyo económico para que sus hijos terminen, así que simplemente no los aceptan y los indígenas van parando de una hacia otra escuela. La inclusión de la niñez indígena, repotenciando la educación intercultural bilingüe en el Perú. Los problemas de acceso, ya sean de calidad de educación, es uno de los grandes problemas de los niños indígenas que tienen que estar pasando, ya que no pueden asistir a la escuela y 2 de cada 3 alumnos indígenas se encuentran en un estado de atraso educacional. Hablemos acerca ahora del mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? El mestizaje es un proceso de interrelación, ya sea forzado o en algunas ocasiones voluntario,
entre dos o más culturas. Generalmente se fundamentan cuáles serían las razones de ello, como por ejemplo el bajo número de mujeres europeas, sobre todo en los primeros años después de la conquista de América por parte de los españoles y portugueses. También a través del carácter de botín que tenía la mujer en los escenarios de conquista. Incluso también la entrega de mujeres como regalos a los conquistadores por parte de ciertas comunidades indígenas. Pero también hay que destacar un factor que puede ser un poco incrédulo, pero es que los propios españoles raptaban o tomaban a las mujeres indígenas a las fuerzas, ya sea para violarlas, y lo peor es que las dejaban con su grupo a su libre albedrío. Realmente no les importaba, pero esa también puede ser una causa del mestizaje. También tenemos un comentario muy importante del Inca Garcilaso de la Vega, que es un escritor e historiador de origen mestizo, justamente de eso, nacido en el Virreinato del Perú, que nos dice que a los hijos del español y de India, o ya sea de indio y española, nos llaman mestizos, ya sean por decir que somos mezclados de ambas naciones, y esto fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser un nombre impuesto por nuestros padres y por sus significaciones, me lo llamo yo a boca llena, y me honro con él, aunque en Indias, si a uno de ellos le decís, sois un mestizo o es un mestizo, pues ellos lo toman por un menosprecio. Es decir, hay culturas que creen que ser mestizo es una mancha para su propia identidad, como otras también solo les queda aceptar las consecuencias de la invasión española. Aquí podemos observar lo que fue, el mestizaje en América, al menos las combinaciones que había. La que era considerada la etnia pura era la combinación entre blancos más indígenas, lo que daba resultado lo que estamos tocando, los mestizos. Y la etnia mestiza era la combinación entre los negros y los blancos, dando como resultado a los mulatos. Y ya por último, la combinación entre los indígenas y los negros nos daba a los ambos. Y como pueden apreciar aquí, tenemos una escala piramidal entre cómo era el trato, o al menos el poder, que primero estaban los españoles, los mestizos, los indígenas y ya por último los negros. Ahora, los españoles eran considerados la clase más alta y por ende la más poderosa, adinerada y teniendo una gran influencia, ya sea en cualquier asunto público. Debajo se encontraban los mestizos, que eran los hombres y mujeres libres pero totalmente discriminadas por sus superiores. No podían acceder a ningún cargo público ni ejercer la posesión de armas o siquiera ingresar al sacerdocio. En tercero, tenemos a los indígenas, los cuales eran considerados incapaz y relativo y con trabajos de encomienda, es decir, hacían trabajos continuos y debían contar con un tutor para cualquier trámite de carácter legal. Y ya por último, en la más abajo que podemos ver, encontramos a los negros, que simplemente eran los esclavos, generalmente de origen africano, negados a la libertad y sometidos a trabajos arduos y castigos por casi todo el día, recibiendo entonces una mísera paga. En conclusión, podemos decir que junto a la etnicidad nos muestran las grandes influencias y culturas que tenemos a nuestro alrededor, del cual pocos conocemos todavía. Asimismo, vemos que en nuestro país, sobre todo en los problemas sociales como la discriminación, no cesan y siguen en aumento, aun cuando sabemos de la existencia de la enorme pluriculturalidad que posee el Perú y que tenemos que proteger, sobre todo en los pueblos indígenas ya mencionados, ya que se ven incitados por cómo son tratados en nuestra actualidad, a tal punto de alejarse
de nosotros y generar un odio profundo, cosa que debemos evitar a toda costa, ya que vimos en el tema del mestizaje que todos formamos parte de distintas combinaciones, por lo que sentirse superior frente a otros, la verdad no tiene sentido, ya que juntos somos hermanos sobre la tierra que vivimos. Quisiera terminar con esta frase que dice que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino a tener igual derecho a ser diferentes. Muchas gracias.